Hola amigos de Prevention Talks, los saluda nuevamente su amiga Mercedes Escudero. Hoy estoy muy contenta de tener una gran mujer especialista en seguridad, con grandes logros en México, sobre todo desde la perspectiva y del área privada con responsabilidad social. Ella es Paulina Bustos y más contenta porque me honra con su amistad. Paulina, buenas Ay, tardes. Mer, muchas gracias. Al contrario, Bienvenida. yo muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Pues amigos, les voy a platicar un poquito de su trayectoria profesional. Ella ha sido Security Manager en México en Unilever, directora general en Panamericana de Seguridad, donde también tuvo un cargo de directora operativa. Ha sido coordinadora de proyectos en AMAS AC, en IBM Global Business Services, estuvo como Market Intelligence Analyst. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana y bueno, no terminaría de decir su currículum, pero hay algo que a mí, la verdad, un premio que recibió y sobre todo me enorgullece más porque somos mujeres. Ella recibió el Honors and Awards Premio Nacional de la Mujer por parte de la Cámara Nacional de la Mujer en 2019. Esto por su gran contribución y desarrollo en proyectos de vinculación social, buscando revertir la tendencia de inseguridad en zonas de alto riesgo mediante estrategias de seguridad patrimonial. Ahora sí que me dejas, wow. Entonces, mi querida Pues Paulina CEPTED muy aplicado ahí. claro, una de las grandes alumnas que hemos tenido ya en el Precisamente, diplomado. y una gran colaboración con ustedes. La verdad es que cuando se van de la mano la sociedad civil con la industria privada, se pueden hacer cosas increíbles. Así es, Pau, yo coincido contigo en esto. La verdad creo que este mundo necesita, yo siempre digo que somos unos loquitos los que nos gusta estar de la prevención, la responsabilidad social, pero ya hemos visto que es muy necesaria y que si esto no se realiza de esta manera, la verdad es que no vamos a avanzar como sociedad. Entonces, pues yo te haré una Totalmente. pregunta y ya sabes, el espacio es tuyo y bueno, a mí me gustaría que Gracias. nos comentaras, ¿consideras que la seguridad es responsabilidad de todos los ciudadanos y por qué, Pau? Desde tu experiencia, por supuesto. Absolutamente sí, es responsabilidad nuestra. Como ves, lo que acabas de comentar, también tengo experiencia trabajando del lado de la sociedad civil. Y ahí te puedes dar cuenta también de la postura de la población o de la sociedad ante algunos eventos generales, en este caso hablando específicamente de la seguridad. En general a la población, y me atrevo a decir mucho en Latinoamérica, no nos gusta hacernos responsables de nuestros actos, de las consecuencias que tienen nuestros actos. Hemos de alguna manera crecido en un ambiente donde nos educan diciendo que si no te ven hacer las cosas, es que lo puedes hacer, ¿no? Hace poco comentaba al respecto de una situación, estaba en un parque escuchando a unas mamás decirle a los niños que estaban haciendo algo mal, estaban brincando en un lugar donde no debían, diciendo que lo dejaran de hacer si no iba a venir la policía. Y creo que esa es justo la visión por la que no nos hacemos responsables como sociedad. Decimos, no lo hago para que no me vean y no me regañen. Y yo creo que en otro lado del mundo te dirían, no hagas eso porque no está bien, porque eso es algo que corresponde a la comunidad, que no debes de hacerle daño. Y creo que ahí es donde estamos enseñando que mientras no te vean, hazlo, ¿no? Desde chiquitos nos quitan o nos quitamos esa responsabilidad. Y creo que la seguridad es algo que es de todos, pero como hemos crecido con esa mentalidad, a veces no nos responsabilizamos y tenemos a un gobierno a quien echarle la culpa. Pero yo siempre me pregunto, ¿tú qué te quejas? ¿Tú qué estás haciendo por la seguridad? Y son cosas tal vez sencillas como denunciar, como tener pláticas preventivas con tu familia, con tu comunidad, desarrollo comunitario.
pero ¿tú qué haces, no? Entonces, por eso creo que no nos gusta hacernos responsables, pero sí lo somos. Totalmente de acuerdo contigo. Esta parte de corresponsabilidad que nos debiera de tocar es pues que lo haga otro, al fin que alguien lo va a solucionar, ¿no? Y creo que también esto que comentas de le voy a llamar al policía y luego cuando vemos que estos mismos padres le faltan al respeto a las autoridades, ¿no? A los policías, Ajá, pues qué ejemplo estás dando, creo que ninguno como muy válido, ¿no? Entonces, exacto. los niños también siento que ahí todos fuimos niños, todos fuimos esponjitas, nada de, yo sí no digo que, ay, es que ahora los niños son esponjitas, no, todos los niños, Sí, ¿no? Todas las personas que hoy somos adultos fuimos niños y absorbemos todo lo que nos dicen en nuestro contexto, en nuestro entorno, ¿no? De ahí que eso nos hace mucho match concepto a ti y a mí, ¿no? Para claro, trabajarlo, ¿no? claro. Y esta parte de, seguro a ti y a mí nos asustaron con algo, ¿no? Con el coco, con el chupacabras, con 800 cosas. Pero lo que tiene que pasar es que ya cuando eres adulto, cuando eres profesionista, cuando tienes una expectativa o una experiencia más amplia y ves más arriba, no solamente donde creciste, tu ciudad, tu familia, el contexto, te das cuenta de todas esas diferencias y todo lo diferente que tú también puedes hacer hoy para tu sociedad, ¿no? O sea, no repetir esos patrones, pero a veces cuesta trabajo verlo, ¿no? Porque así crecimos, así somos y pues es más fácil tener una excusa que una responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Qué palabras tan sabias nos acabas de decir. Es más fácil tener la excusa que la responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Y Pau, desde tu experiencia, ¿cómo calificarías esta responsabilidad a las personas cuando realizan, pero en este sentido, la seguridad siempre va de la mano con la prevención? ¿No? Sí. Sobre todo aquí, en este sentido, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia encaminado hacia la prevención? Porque en seguridad tú y yo lo sabemos que ya pues tenemos un modelo muy reactivo, hay que reaccionar en lugar de, en primero tenemos el reactivo y luego tenemos la cuestión de la prevención. Entonces aquí, Claro. ¿cómo calificarías esa responsabilidad, pero desde la prevención? Porque es como fundamental y sobre todo ahora que ya tenemos, aparte hay que poner estas conductas violentas al no respetar todo lo que hay por esta cuestión de la pandemia. Hoy hay ya nuevos Claro. delitos, ¿no? Y nuevas conductas violentas. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, si vemos la pirámide de la seguridad, así, imaginariamente es un triángulo invertido, la gran parte, el 90%, debería ser prevención. Y ya acá, disuasión un 5% y reacción un 5%. Es decir, que tenemos el 90% de probabilidad de que no seamos nosotros a los que nos asalten si tenemos un plan preventivo. ¿Y cuántos de nosotros en realidad sí lo tenemos? A veces pasa, yo doy cursos de seguridad y cuando tengo mucha prisa, en los 3 minutos que salgo entre un lugar a otro, volteo a ver el teléfono. Ahí estoy violando absolutamente la parte de 90% de prevención, porque tienes que estar atento, tienes que estar viendo hacia todos lados. Son lineamientos muy sencillos, pero que son muy fáciles de llevar a cabo. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos qué hacer o estamos preparados para cómo reaccionar? ¿Cuántos hemos hablado con nuestra familia? ¿Cuántos tenemos un plan familiar? ¿A cuántos nos da miedo hablarle de temas de seguridad a la abuelita o al hijo? Y realmente la seguridad es una cadena que se rompe en el eslabón más débil. Y si nosotros no damos esa información a la abuelita o al hijo, pues probablemente sea ahí donde se rompa la seguridad y entren a atacarnos con una extorsión, con un asalto a la familia. Como dices, efectivamente con la pandemia se han incrementado mucho los incidentes. Han migrado de un lado a otro. Podemos ver que sí, efectivamente, han bajado los secuestros, por ejemplo,
pero las extorsiones van a la alza desde que empezó la pandemia. Hay más tipos de extorsiones, son más especialistas haciendo extorsiones. Lo que hay que hacer es tomar cursos preventivos. A mí me pasa que los ofrezco de manera gratuita y todos se muestran muy interesados, pero a la hora de la conexión no entra, ¿no? Y entra, ¿qué te digo? El 15% de los confirmados. Y es justo por esta cultura. Lo vemos lejos y no nos gusta hacernos responsables, porque queremos pensar, yo pago porque las autoridades hagan su trabajo. O si viven en un lugar cerrado, yo pago porque haya guardias de seguridad. Y a veces hasta se quejan de que les roban cosas personales afuera de su casa, pero también es responsabilidad de alguien más. ¿Y dónde está la tuya, no? De hacerte responsable de tus cosas. Entonces, creo que nos falta un camino muy largo como sociedad de decir, yo también soy parte del problema. No me gusta lo que está pasando. Hay mucha inseguridad. No me gusta lo que pasa en el transporte público. Pero ¿yo qué hago? Yo estoy haciendo algo por cambiar esta situación. Yo tengo esto que decías hace un momento de la imagen con los papás, que te amenazo con el policía, pero cuando viene es un corrupto, es un esto, le faltó el respeto, digo groserías, le quiero dar una mordida. Entonces, ¿en dónde quedan los valores generales como sociedad? Y como dices, o sea, al menos que fuera para los niños, para que dieran un buen ejemplo. Entonces, definitivamente hay cosas que tenemos que hacer y la primera de ellas creo que es darnos cuenta que somos parte del problema. Sí, Pau, muy tristemente no tomamos conciencia nuestro papel tan importante que es en el sentido de la responsabilidad y corresponsabilidad, ¿no? Que debemos de tener, pues también en nuestro entorno donde vivimos, con nuestros vecinos, ¿no? Entonces, y cuando se ofrecen a ayudarte o a invitarte, ¿no? Luego decimos, ah, son los vecinos chismosos, ¿no? Los que siempre andan ahí en la asociación de colonos, ¿no? Siempre hay, ahí Les ha de sobrar mucho tiempo. Exactamente, ¿no? Entonces, dice uno, no, bueno, pero pues alguien lo tiene que hacer y lo bueno es que siempre hay, aunque son los menos, pero hay estos vecinos activos a los que Sí, también hay que apoyar. Y también, totalmente. Pau, fíjate que por tu expertise, por tu trayectoria en iniciativa privada, ¿qué nos puedes platicar sobre esta responsabilidad social corporativa en materia de seguridad para la prevención? Y bueno, sobre todo ahora que también hablamos en la cuestión de la salud del trabajo, tenemos una nueva norma, la 035, hablando de factores psicosociales que también influyen en el sentirse seguro, en la percepción de seguridad o la percepción de temor, como también de la que hablamos en ocasiones, concepted, y que en lo particular yo sí te voy a externar algo. Yo siento que el gobierno le ha dejado mucho la responsabilidad al empresariado, pero no con una buena coordinación y no con una buena supervisión en ocasiones también en lo que le compete al gobierno supervisar, porque vamos, son corresponsables también las instituciones. Pero tú que has estado más en la iniciativa privada, pues nos encantaría escuchar tu opinión. Ay, definitivamente coincido contigo. Creo que el gobierno ha delegado eso sin estructura, sin guías de qué hacer. Y la parte de la industria privada creo que es súper bien intencionada. Tiene, lo voy a decir así, tiene el dinero y tiene el poder de hacer cambios fuertes en su entorno. Entonces, por eso mismo es que el gobierno muchas veces delega esa responsabilidad y que inviertan ellos, digamos. Lo que yo veo es que en esta parte de ser súper bien intencionados, protegen mucho cada empresa a sus empleados, que se hace una suerte de comunitas, ¿no? Comunas por empresas que te protejo en este sentido. Un poco enfocado hacia la responsabilidad social, creo que ahí es donde falta camino.
porque te protejo a ti como empleado, pero no busco una repercusión hacia como gobierno o sociedad, porque tampoco me toca, ¿no? Porque no es que la sociedad, la industria privada vaya a tener una injerencia tal que tenga la obligación de cambiar, pero sí podría. Creo que en algunos eventos, como esta participación que tiene CEPTED con la industria privada, me parece que es una muy buena manera de encaminarlo, porque el que tengas el dinero y que tengas los medios de comunicación no quiere decir que lo sepas hacer. Y creo que a eso te refieres con que el gobierno ha cedido, pero no sabe cómo. Y a veces se tiene que trabajar esto de la mano con la sociedad civil, que sí sabe cómo hacerlo. Te voy a poner un ejemplo de cuando yo estaba en la parte de la sociedad civil con AMAS. Hicimos un proyecto con gobierno en una comunidad de Catemaco. Yo en ese momento, una enamorada absoluta del trabajo social, aprendí muchísimas cosas, que generalmente las cosas que aprendes no las aprendes de manera bonita, pero en ese momento yo aprendí que a veces esto, aunque era un donativo incluso de gobierno, tampoco estaba encaminado a una manera de cómo ayudar. Se volvía esto de te doy, pero solamente gástalo, me dices cómo lo gastaste, pero no quiere decir que eso va a ayudar a la sociedad. Simplemente le estás llevando cosas que necesitan, pero pues eso no va a hacer crecer a la sociedad. Y por el lado de la sociedad, lo que me tocó ver es que estaban esperando ese donativo y con eso condicionaban ir a las capacitaciones que se daban, que claro que eran en beneficio suyo, pero si no había una donación de algo de por medio, no iban, ¿no? Entonces, en ese momento yo me di mucho cuenta de todas las partes involucradas y que cuando eres sociedad civil, también quieres ayudar a todo el mundo y no te da la vida, ¿no? Porque falta esa estructura, falta esas uniones de todos los que quieren ayudar y tienen la voluntad y tienen el dinero y tienen el tiempo para hacerlo, a hacer algo encaminado hacia algo más concreto que de verdad ayude a la sociedad y que no momentáneamente le des una ayuda, salgas en la foto y te vayas, ¿no? Entonces, creo que no es culpa de nadie esta situación, pero sí demuestra que hay un camino por recorrer para que realmente sea útil esta ayuda que las empresas pueden dar. Sí, tienes toda la razón, a eso nos enfrentamos, sobre todo cuando trabajamos también hasta con las mujeres, una cuestión de violencia, violencia física, psicológica, es, no importa que te traigan el ojo morado, pero ¿qué me vas a dar para que yo vaya? Ajá. ¿No? Y le dices, pues te voy a dar la capacitación, ¿qué más quieres? No, o sea, ¿qué otra cosa hay? No, Ajá. desafortunadamente hay esa como que los incentivos en su momento se dieron de manera no óptima y se dieron condicionados, ¿no? Si voy a Ajá. trabajar porque es mi tiempo y es muy valioso, ¿no? Entonces me tienes que pagar con algo por ello, ¿no? Entonces, pues ahí tristemente esta parte de la responsabilidad social la podríamos entender que pues se paga para poderla tener de alguna manera, Exacto. ¿no? Y de verdad, siempre el regresar a evaluar las intervenciones es lo que más trabajo cuesta. Tener estas metas alcanzables o estos indicadores, ¿no? Entonces, desafortunadamente creo que ahí es donde ha fallado un poco el seguimiento de gobierno y también en el sentido corporativo. Y hablando del sentido corporativo también, no sé qué opines tú, pero y por eso te lo quiero preguntar, es por cuestiones de pandemia, se le está dejando la responsabilidad total, hasta casi en su totalidad de la sociedad, ¿no? El que se cuiden a los empresarios por cómo está estructurada la política pública de la nueva normalidad. ¿Tú qué opinas de esto por lo que te ha tocado vivir en estos meses
de pandemia con las áreas con las que has trabajado? La verdad es que la primera palabra que se me viene a la mente es que es injusto. Los esfuerzos que está haciendo la iniciativa privada, económicos y laborales, son enormes. De verdad, ahí ves claramente este sentido de protección hacia la gente, hacia los empleados, a querer estar bien. Y lo que tienes que invertir, pues es muchísimo. Es más seguridad, es más transporte, más pruebas, más doctores, mucho más para poder seguir trabajando en el nivel que estabas trabajando. Obviamente esto te lleva a gastar más, a que sea más caro el producto que haces. Hay mucha presión social, me parece, de la sociedad hacia las empresas que despidieron personas, y creo que hay muchas empresas que están haciendo esfuerzos enormes por seguir conservando la plantilla completa a todos sus empleados, pero a eso se le carga todas estas responsabilidades que tú dices, y aparte es difícil hacerlo con la sociedad. O sea, te voy a comentar, por ejemplo, de un caso en que se contrató transporte privado y un grupo de gente, de microbuseros, vandalizaron el camión porque le estaban quitando a sus rutas, ¿no? Sus clientes. En una ruta donde obviamente van apretados, no hay distancia, van sin cubrebocas, sin gel, cosa que es distinta cuando tú estás metiendo un transporte privado con medidas regularizadas. Entonces, realmente lo que se está enfrentando la industria privada es algo bien fuerte y es contra todo, ¿no? Contra las normas que cambian constantemente, con tanta incertidumbre, con todo lo que tienen que poner económicamente, que el bienestar de los empleados siempre va por delante, pero creo que es una cosa que no sé, que ya está así muy llena, que no sé en qué momento se va a caer, pues como lamentablemente está pasando con algunas empresas. Ahorita estamos viendo algunas pequeñas y medianas que ya no pueden más con el ritmo de todo lo que tienen que asumir por poder seguir operando. Sí, totalmente y muy triste, pero bueno, ahora resulta que las instituciones privadas son las que tienes que asegurarte hasta hacer de una campaña de comunicación, ¿no? Que se cuiden, ¿no? Etcétera. Y yo lo he dicho en varios foros donde me han invitado a participar, que desafortunadamente, y suena triste y suena feo, esta pandemia que ya va en rumbo de endemia por sus características, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, pero que además vamos a sobrevivir o van a sobrevivir los que tengan que sobrevivir, pero depende de la ética en que apliques tu cultura de limpieza personal. Qué triste que de verdad lo que se ve es que no haya esa cultura, ¿no? Es súper, es como una bofetada, ¿no? Sobrevive quien se cuida personalmente. Esta es la gran ventaja de esta pandemia, que tú decides hasta qué nivel cuidarte. O sea, entiendo en los niveles de cualquier sentido, o sea, si tienes que trabajar, vas a ir, pero tú decides hasta qué punto te pones todas las medidas, regreses a tu casa, las medidas que hay en tu casa, las medidas con tu familia, cómo mides tu riesgo, cuál tomas y cuál no tomas. Creo que eso nos da una ventaja enorme. Hay mucha gente, tal vez al principio de la pandemia se sentía mucha gente desesperada diciendo, hazlo por todos, hazlo por los demás, pero estamos viendo que en nuestra cultura, nuestra cultura mexicana, todas las fallas están saliendo y que, como siempre, la responsabilidad es de cada quien. En este caso, vivir o morir, ¿no? ¿Hasta qué punto te vas a arriesgar? Pero totalmente, esta es una muestra clara. Esto vino a sacar todo lo que somos, ¿no? Todo esto que hemos platicado en este rato, de que no nos gusta asumir la responsabilidad, ¿no? Es como, gobierno, cúrame, cuídame.
Sí, pero pues no te cuidaste al tener estas enfermedades, al salir de esta manera, al no traer tu cubrebocas. Hay el 90%, ¿no? Como veíamos en la pirámide. Todo eso lo pudiste prevenir y ya en el 5% final le estás exigiendo que te cure. Que claro, tienen su responsabilidad, pero la tuya en dónde quedó en esa pirámide, ¿no? Totalmente. Y Pau, para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje nos quisieras dar desde la seguridad, la prevención corporativa, social, ¿no? A todos, a toda la audiencia que te estará escuchando y a todos los CEPTED practitioners. Recuerden que CEPTED es prevención del crimen mediante el diseño ambiental, ya lo hemos platicado, y buscamos tener territorios seguros, sanos, sociales e incluyentes. Y este canal es para hablar precisamente todo lo relativo a seguridad y prevención. Entonces, ¿qué mensajes nos darías y qué tips también podrías darnos? Claro. Pues mira, de mensaje, no quisiera que se fueran con una idea como de regaño, ¿no? Es como hay veces que nunca te habían dicho que eso era tu responsabilidad. Y de repente es como cuando te cae un 20 y dices, pues es verdad. Entonces, quisiera que para algunos fuera ese despertar, el que no es responsabilidad ni de mi empresa, ni del gobierno, ni de mi esposo. De nadie más que mía, es la responsabilidad de ser una mejor persona y tener una mejor sociedad. Entonces, preguntarnos el qué estoy haciendo yo por hacer una mejor sociedad. Y yo creo que ahí te vas a dar cuenta hasta qué nivel formas parte o ayudas tú a tu sociedad. Y por el otro lado, tips, tomen cursos de seguridad. Son súper básicos. Hay ahorita por todos lados. No es el hilo negro. Les puedo decir algunos por el momento que están habiendo más incidentes. Tienen ese 90% de prevención. Cosas que ya han oído, pero no practican, ¿no? Ir poniendo atención y no ir viendo el teléfono, no manejar grandes cantidades de efectivo, no ser predecible. Todas estas ya las han escuchado, pero a veces se nos olvida. Si recibes una llamada extraña, cuelga, siempre cuelga. Lo primero es avisar. Les recomiendo para esos minutitos que tienen en medio, ya tener un plan de seguridad con la familia. Les recomiendo que se junten con toda la familia, con hijos, abuelitos, todos, y lo hablen. No tienen que decir las cosas más horribles que les pueden pasar, porque no es el caso, pero sí pueden decir, hay un riesgo de que te lleven lejos de mí, o hay un riesgo de que nos separen. Entonces, si pasa esta situación, hay que tener una clave y estar eventualmente repasando esa clave. Tener en el teléfono los números de seguridad, no una foto. Jamás te vas a poner en la galería a buscar cuál era el número, por ejemplo, de la policía que está cerca de ti. Está bien el 911, pero si tienes aparte el de la policía local, será más fácil. No guardes en tu teléfono números personalizados, como amorcito, mi vida. Pon el nombre para que en caso de que te roben el teléfono no hagan una extorsión con eso. No les hagas más fácil a los asaltantes, a los extorsionadores, que, que seas tú la presa. Entonces, creo que hay muchos, ninguno es nuevo, pero creo que vale la pena que en familia platiquen de esos riesgos y estén listos. Van a ver que si incluyen a todos, hasta va a causar como emoción. O sea, yo cada que lo platico con mi familia, y no son más de 15 minutos, pero de repente hacer un refresh de esa información, y decimos la palabra clave. Esta palabra obviamente tiene que ser algo que no uses cotidianamente, pero esa palabra es la que te alerta y te va a hacer que todos pongan atención y sepan qué hacer en ese momento. Entonces es un ejercicio que puede llegar hasta ser divertido, pero hay que meter a la seguridad en nuestra vida. Le tenemos a veces miedo porque
no queremos invocar malos pensamientos o malas vibras, pero hay que verlo como un seguro, ¿no? Es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, es mejor incluir la seguridad en tu vida. Pues sí, amigos, ya escucharon a una experta en seguridad para tener acciones de prevención en nuestra vida y estar en ese 90%. Paulina Bustos, muy honrados de que nos hayas acompañado, que Al seguiremos contrario. buscando para nuevas entrevistas, nuevos temas y no se pierdan nuestras próximas entrevistas y estaremos empezando a recorrer las diferentes ciudades del país. Ahorita pues hemos estado alejados por la pandemia porque el experto más importante para Prevention Talks eres tú y que nos des tips en tu ciudad. Hasta la próxima.